Bueno, iniciaremos mostrando todos los componentes físicos usados para el proyecto. Primero tenemos un chip AD8232, que es un acondicionador de la señal para el electrocardiograma en sí. Luego tenemos un chip muy conocido llamado Arduino Uno o ATmega 328P, que es el cerebro del proyecto y se encarga de alimentar el módulo del electrocardiograma. Luego tenemos tres electrodos que básicamente captan la señal del corazón junto con sus cables correspondientes. Finalmente, tenemos el cable con el cual se conecta el Arduino Uno al computador. Procederemos entonces ahora a conectar los cables entre el Arduino Uno y el chip AD8232. Para esto utilizaremos simplemente unos jumpers macho o hembra y pues los conectaremos como aparece en la siguiente imagen. Acá tenemos que ground o tierra del Arduino va a ground también del chip del electrocardiograma. Igualmente, como es de 3.3 voltios, también va a 3.3 voltios del Arduino Uno. El output irá a el input a 0 y la entrada low más irá al pin 10 y low menos al pin 11. Ya habiendo conectado los cables, entonces procederemos a conectar en sí el cable de los electrodos mediante un conector JST. Y también procederemos a conectar el cable que conecta el Arduino Uno con el computador mediante USB. Ahora conectaremos esa USB al computador. Una vez conectada, inmediatamente veremos cómo se encienden las luces LED de cada uno de los chips. En el Arduino vemos la luz LED que indica que está on, en este caso encendida. Procederemos ahora a mostrar la posición de los electrodos en el cuerpo. Habrán dos electrodos en la parte superior, uno a cada lado, y uno extra en la parte inferior al lado derecho. Ahora conectaremos el rojo a la parte superior derecha, el amarillo a la parte superior izquierda y el verde a la parte inferior derecha. Ya con todos los electrodos conectados, conectaremos el cable en sí al chip eje C. Ahí veremos cómo inmediatamente se puede ver en la luz LED el BPM, que es capaz de reconocer el chip mediante los electrodos. Ahora procederemos a correr un pequeño código hecho en Processing para mirar la señal que se está transmitiendo al computador en este caso. Como vemos, se pueden ver los picos del corazón. Ahora procederemos a correr nuestra aplicación usando el comando npm run dev, el cual nos abrirá nuestro proyecto en el localhost. Esta es nuestra interfaz primaria, la cual se abre al abrir la aplicación. Inicialmente, si queremos reconocer que pues, este sistema es sensible a varias cosas, como el movimiento, como el ruido, como la ropa que se tiene puesta, y pues cualquier otra señal eléctrica generada por otro dispositivo, pues puede interferir en la calidad de nuestra señal. Ahora vamos a proceder a medir la frecuencia cardíaca. Como podemos ver, de una vez aparece la señal en tiempo real en la pantalla y en la parte superior vemos dos mensajes. El primero con un punto verde, el cual nos indica que efectivamente los electrodos están conectados de manera correcta. Esto porque el chip EGC tiene una función que cuando, a pesar de que esté prendido, no está recibiendo como la señal que debería ser del corazón, con los electrodos no imprime ninguna señal, sino imprime en la consola signos de exclamación. Y por otra parte, tenemos el tiempo que se demora y qué tal bien se recibe la señal. Ahora al finalizar, nos aparece en la parte derecha, pues los datos de esta medición. Principalmente tenemos la clasificación en sí del modelo, que en este caso es clasificada como normal, lo cual indica que las características extraídas de nuestra señal no detectan ninguna anomalía dentro de las clases para las que fue entrenado el modelo en sí. Seguidamente tenemos la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto, con un valor de 52.9. Este valor se calcula detectando los picos R del electrocardiograma y midiendo el tiempo que hay entre ellos. Finalmente tenemos el SDNN, que es uno de los principales indicadores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues corresponde en sí a la desviación estándar que hay entre esos intervalos RR mencionados. Luego tenemos la confianza del modelo, que en este caso es un 98.9%. El porcentaje en sí indica el nivel de confianza que tiene el modelo sobre la clasificación que se realizó, en este caso, de un electrocardiograma normal. También podemos ver el intervalo RR medio con un valor de 1134.6 ms, el cual pues, nos muestra el tiempo promedio entre dos latidos consecutivos del corazón. Ya finalizando tenemos el RMSSD, que mide la variación entre los intervalos RR consecutivos y pues este indicador básicamente se usa para evaluar la actividad del sistema nervioso parasimpático. Ya pues finalmente tenemos la calidad de la señal que está en un estado aceptable y el SNR, que tenemos un valor de menos 6.88 decibeles. Esta pues simplemente es la indicación de la relación señal-ruido, que mide qué tan fuerte es la señal cardíaca con respecto al ruido que presenta antes de que hagamos el procesamiento de la señal. Y el SNR filtrado, que tiene un valor de 14.65 decibeles, que básicamente nos indica después de aplicar estos filtros digitales que implementamos, pues este SNR aumenta y indica que hay una mejora considerable en la calidad de la señal. En el siguiente clip, mi compañero inicia moviéndose de forma agitada para mostrar el efecto que tiene en la señal de tiempo real, ya que está sensible a movimiento. Como consecuencia de esto, podemos ver que la clasificación de la señal es una arritmia, es decir, que no es un electrocardiograma normal. Bueno, como dijo mi compañera, entonces vamos a hacer un paso rápido por lo que pasa detrás de este servidor. 5 pequeñas funciones. La primera es básicamente un limpiado de la señal, es lo primero que debemos hacer. Se recibe una señal cruda, después se aplican dos filtros de primer nivel y uno de segundo nivel para filtrar la señal completamente. Entonces, la señal cruda del sensor AD8232, como dije, se recibe de manera cruda
Y este chip ya aplica su filtrado analógico, entonces la diferencia es muy sutil, pero igual pues se ve básicamente en la gráfica amarilla. Entonces, como primer paso, hablando de los tres filtros, el primero es un pasaltas, con corte en 0.5 Hz, que es bloquear todo lo que oscile más lento que eso. Se usa porque el contacto del electrodo con la piel básicamente cambia lentamente, ya sea por movimiento o por sudor, haciendo que toda la señal se desvíe hacia arriba o hacia abajo muy despacio. Como ven, todavía tengo los electrodos, entonces la señal está en vivo. Ahora, para la señal, para el segundo filtrado tenemos un pasa bajas más bien. Es un poco lo contrario, el corte está en 40 Hz, entonces bloquea todo lo que oscile más rápido que eso. La información del latido ya se sabe por prueba y por la documentación del chip que está por debajo de esa frecuencia. Digamos que bloquea toda la actividad cercana a los músculos cercanos al corazón, al electrodo, perdón, que es como más ruido. El tercero es un notch, que es un bloqueo de frecuencia específico en 60 Hz. Es una frecuencia puntual, que es la corriente eléctrica de la pared. Es un ruido que debemos eliminar. Como primera instancia, entonces, tenemos esta es la ecuación del pasa altas. Entonces, básicamente, x de n es la señal cruda, b0, b1 y a1 son coeficientes que más adelante les explicaré, y x de n-1 y yn-1, pues hablando de ecuaciones diferenciales, son de un instante atrás o del instante cuando es n. Yn, claramente la señal ya filtrada. Entonces, los coeficientes, como se ven acá, se calculan de esta manera, donde K, pues básicamente se calcula de esta manera también. F sub C es la frecuencia de corte, que es 0.5 Hz, y F sub S, la frecuencia de muestreo, que es de 360 Hz, porque es de cada segundo. Entonces, con ese K se obtiene lo de esa ecuación. Y finalmente se usa para la ecuación del pasaltas y el pasabajas. Si ven que cambia un poco, de igual manera, pues es lo mismo, de forma diferente en el orden de los coeficientes. Finalmente, se tiene el notch, donde pues Z menos 1 o Z menos 2 pues funciona de igual manera que con las ecuaciones diferenciales. Acá tenemos todas las ecuaciones, pasa bajas, pasa altas y el notch en nuestro código, y esto es lo que pasa en el backend. Listo, ahora aquí en la funcionalidad de Fourier pasamos del tiempo a la frecuencia, porque en vez de ver la señal como amplitud contra tiempo, vemos de qué frecuencias está hecha, cuánta energía tiene cada uno básicamente. Un electrocardiograma limpio se compone por frecuencias, ya vemos, entre 0, 5 y 40. Digamos que eso se recalcula sobre la señal cruda y sobre la filtrada para poder comparar objetivamente si el filtrado de la pantalla anterior pues mejoró la señal o no. Tenemos acá una descomposición por la transformación rápida de Fourier en sus componentes de frecuencias. Entonces, comparar el espectro crudo contra el filtrado muestra que el ruido fue eliminado y nos permite calcular la relación SNR, que es señal, y ruido. Se puede ver en la gráfica cómo se hace. Y ahora por instancia tenemos, digamos, las fórmulas que usamos en el código, en esta parte del servidor. Primero usamos la ventana de Hahn para hacerlo de reducir la fuga espectral, que sería esta. Digamos que antes de transformar la señal se multiplica por cada ventana de Hahn, es WDN. Básicamente cierra los bordes del bloque para evitar que un corte abrupto genere frecuencias falsas que no están en la señal de real. Se calcula, digamos, que con Pitágoras sería esta parte. También, digamos, es la fórmula tenemos de la FT, que es básicamente nuestra principal, en este caso, en ese número total de muestras que se transforman de una vez, ¿sí? N mayúscula. Aquí es 512 y K es el índice de la frecuencia que se está evaluando. Obviamente K igual a 0 es la componente continua y cada valor de K correspondería pues a una frecuencia cada vez más alta. A lo largo de esto pues se sabe que x de k es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria. Tomamos básicamente la parte real. A partir de esto se genera lo que es el SNR, que es la relación que nosotros queremos. Digamos que eso cabe dentro del 0.5 a 40 Hz. El consciente entre ambas, digamos entre señal y ruido, se convierte a decibeles con un logaritmo en base 10. Es decir, que entre más alto el SNR, mejor separada está la señal útil del ruido. Eso se puede ver nuevamente acá. La DFT es lo que mostramos en esta ecuación. Y finalmente vemos al final. Lo importante es el SNR y el filter. Listo. Ahora básicamente tenemos la detección de los picos R. Para que ustedes sepan, les voy a mostrar cómo se ve una señal de electro. Entonces básicamente tenemos la forma normal que conocemos, la QRS, se divide en Q, R y S. Los segmentos planos ST y PR, como la transición de S a T y de P a R. Y P, que es la curva de antes, básicamente de la curva del pico mayor. Y T es un pico pues menor después al pico mayor. Así se divide y se debería ver en el electro. De pronto acá bueno, la señal no está muy limpia porque me estoy moviendo, pero más o menos se ve la forma. Entonces en la detección de picos pues se busca esto, básicamente el R. Detectar los picos R sobre la señal. Entonces tenemos la derivación, la elevamos al cuadrado, integramos en ventanas móviles para así con un umbral adaptativo tener los picos pues básicamente limpios y que siempre detecte uno, digamos, en la ventana que tenemos. En el código digamos que lo podemos ver con esta ecuación. Básicamente lo que tenemos en esta parte de n se deriva la señal con esta fórmula. Hacemos, digamos, con instantes antes y después, n-1, n+1 o incluso n+2, que se está evaluando en ese momento. Digamos que se combina con esos pesos, 1, 2, 2 y 1 en los coeficientes,
y se divide entre 8 para estimar qué tan rápido sube o baja la señal justo en n. El resultado, digamos que es grande donde hay un QRS, la forma que vimos anteriormente, el QRS, y es pequeño donde la señal cambia suave como en la onda T. Digamos que esto está en el Pam Tompkins, que es lo que nos dice este algoritmo. Estuvo en el 6 en 1985, básicamente para la detección de estos picos R. Entonces acá es lo que acabamos de ver. Y después de eso se aplica un detect peaks, que es nuestra función principal, con el differentiate, es lo que vemos acá. Y también tenemos el square signal, básicamente lo elevamos al cuadrado, no mucho. Y acá pues integramos, digamos que se eleva la derivada al cuadrado para que todo sea positivo, luego se integra en la ventana móvil, y n es el ancho de esa ventana del número de muestras. Vemos que aquí convertimos 150 milisegundos convertidos a muestras, que es digamos el rango que nosotros tenemos. Y después hacemos un promedio con ellas. El resultado final de todo esto es un bulto suave por cada latido, en vez de un pico instantáneo y ruidoso. Listo, ahora la última parte va unida, básicamente tenemos la medición, digamos, de los factores de la variabilidad de frecuencia cardíaca, todo lo médico son bueno, en realidad 3 factores, y la clasificación entre normal o arritmia, que es lo que usamos entrenando un dataset. Cogimos un modelo, con este dataset disponible para arritmia, clasificación, lo entrenamos para pues, que nos diera normal o arritmia, básicamente. Entonces empezamos con, acá tenemos nuestra primera fórmula, se sabe, digamos que todas estas, casi las 3 variabilidades médicas se tienen en cuenta bajo los picos R, que son los más altos de todos, y entre R y R sucesivo se tiene el intervalo RR. Entonces eso es bastante importante. Acá se calcula básicamente el RR y décimo. Básicamente del pico anterior se resta la posición del pico actual y se divide entre la frecuencia de muestreo para pasar de muestras pues, a lo que sería tiempo, ¿no? Segundos. Ahora, la frecuencia cardíaca, que es como lo más conocido, lo más importante, se obtiene dividiendo 60.000 segundos, es decir, un minuto completo, entre lo que seríamos pues R y R que lo obtuvimos anteriormente, más bien RR barra que es el promedio de todos los intervalos, RR pues de la ventana. Y ahora lo más importante, las dos variables, tenemos la desviación estándar. Básicamente esto para cada intervalo se calcula la diferencia. Bueno, ya sabemos cómo funciona la desviación estándar. Básicamente un valor grande de este indica un ritmo irregular y uno pequeño un ritmo estable. ¿Sí? Qué tan separadas están, digamos, del promedio de lo que sería la muestra. Y ahora también tendremos lo que sería prácticamente la misma fórmula, si se fijan. Pero digamos es comparar cada RR sub i contra el promedio. Esta vez se calcula RR sub i menos 1, entonces el intervalo inmediatamente anterior, entonces es más sensible a cambios rápidos entre relativos consecutivos, es más descriptivo. Esto se puede ver en el código, donde pues iniciamos con todo en 0 y pues lo vamos calculando. Acá tenemos el SDNN con Standard Variation, lo que se ve. Listo. Y finalmente la clasificación, pues como les dije, tenemos entrenado un modelo, tenemos un vector de los 4 factores principales, y bajo esos 4 factores, de la cual la frecuencia cardíaca es la más importante, se normaliza con esa fórmula, de normalización, eso ya es más estadística, y con este kernel, el kernel, digamos que este se tiene en cuenta para lo que sería todo lo que es la clasificación. Tras el entrenamiento y la selección del modelo que mejor se nos ajustó, que se puede ver acá en Classifier, tenemos el SDBM, se entrena pues sobre el database que ya tenemos, y básicamente nuestro factor, hay muchos factores, digamos, combinados según el dataset, pero uno de los diferenciales es el SDNN, ¿sí? Se tiene en cuenta los picos RR, si está muy, digamos, la desviación estándar marca más de 120 milisegundos, porque hay data variable irregular y hay una arritmia. Y eso sería básicamente todo nuestro proceso. Gracias.